Bienvenidos a Vida en la Verdad con el Pastor Márquez. Dentro de las cosas que más nos agradan es que nos respeten. Y también en estos tiempos es algo que aún exigimos ser respetados. Y el respeto ciertamente es algo muy apropiado para el hombre. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia con relación al respeto? ¿Qué nos dice la Biblia cuando nosotros miramos a un amigo que hace algo equivocado y nos pide que le respetemos? ¿Qué debemos de hacer si realmente creemos en Dios y en sus principios? Bienvenidos a Vida en la Verdad. Te saluda el hermano Márquez y te doy la bienvenida y la invitación para que sigas los estudios que tenemos a través de la Biblia. Ahorita estamos estudiando el libro de Levíticos y vamos a estudiar este principio que Dios nos enseña en su palabra y vamos a ir a través de ejemplos en el Nuevo Testamento de lo que nos dice. Vamos a ir entonces a Levíticos capítulo 19, versículo 17. Levíticos 19, 17 dice: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Estos dos textos, el 17 y el 18, nos enseñan principios muy necesarios para nuestra vida y muy correctos para nuestro prójimo. Todos sabemos el mandamiento que nos enseña la palabra y mismo Cristo lo pronunció, el amar al prójimo como a uno mismo. Pero hay momentos que nuestro prójimo podría proceder mal. O yo, con relación a mi prójimo, podría yo proceder mal. Entonces, ¿qué hacer cuando mi prójimo procede mal? Bueno, va a haber ocasiones que son procedimientos directamente que afectan tu vida o cosas que miramos que hace el otro que no nos afectan directamente. Y en el original estos dos textos realmente dicen si una persona peca, ¿qué hacer? Hay un principio bíblico que nosotros debemos de respetar y que nos cuesta mucho en la actualidad porque nosotros ahora buscamos mucho el respeto por la opinión y no queremos que nadie invada nuestra vida, aún hagamos lo que hagamos. Así es que si alguien le dirige su palabra a alguien que está haciendo mal, pues rápidamente contesta: es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiera, respétame. La Biblia no es precisamente lo que enseña. Estos dos textos, lo primero que nos dice, que no debemos tener represalias ni odios en contra de nuestro hermano, que no debemos de guardar ningún asunto en nuestro corazón. Y también dice: razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Por qué nos dice razonar con el prójimo para que no participe uno de su pecado? Bueno, mi hermano, lo primero es que si es un pecado que se hizo en contra de uno, pues no nos va a gustar y vamos a sentir sentimientos encontrados dentro de nosotros, y hay una manera correcta de proceder. Dice el razonar, pero en el original realmente dice reprender o exhortar
corregir. Eso es lo que dice. Lo único que ahora usamos palabras más dulces, porque no nos agradan aquellos términos. Pero lo que dice en el original dice reprender. Y vamos a mirar en un momento que en el Nuevo Testamento dice exactamente eso. Entonces, si una persona hace algo contrario a tu persona, o sea, peca contra ti, lo primero es no tener nosotros represalias contra esa persona y también razonar y, si es necesario, reprender, de tal manera que haga un razonamiento, porque si yo no hablo con esa persona y solamente guardo el asunto en mi corazón, voy a terminar participando del pecado que aquella persona cometió. Esa es la enseñanza de estos dos textos. Y entonces, el 18 dice, no te vengarás ni guardaréis rencor a los hijos de tu pueblo, sino que los amarás como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque entonces las represalias van a querer hacer algo en contra de la otra persona por tomar revancha. Pero el principio es, si se peca en contra tuya, es ir, hablar con la persona, razonar, exhortar, corregir, hacer lo que sea necesario. Y sí, repito, dice aún reprender. Eso es cuando se hace un pecado directamente. Pero hay otro aspecto también en la Biblia, donde tú, alguien que tú amas, lo miras a hacer un pecado, lo miras a hacer algo equivocado que no es directamente a ti. Pues allí también, si nosotros amamos a Dios y amamos a esa persona, y nuestro prójimo puede ser cualquier persona, normalmente nosotros hablamos con los conocidos. No podríamos ir a un desconocido y decirle tal cosa, porque no tenemos comunicación con él. Solamente en ocasiones apropiadas se podría hablar, pero con una persona conocida, con un vecino conocido, con un amigo, pues podríamos mirarlo que proceda mal. Igual deberíamos de hablar con él y decirle por qué se considera que aquello está equivocado conforme a lo que Dios enseña. No son cosas que nos gustan en la actualidad, pero son cosas que Dios enseña desde los principios antiguos. Y en ocasiones nos escondemos diciendo, es que eso es muy antiguo, ya no se usa. Esto es un principio de Dios, de lo cual la Biblia nos enseña también en el Nuevo Testamento que deberíamos de hacerlo. Ahora bien, si no le decimos nada a aquel que comete el pecado y nosotros estamos mirándonos y no decimos nada, por ese silencio nosotros participamos del pecado de la persona. Porque no ayudamos ni colaboramos en absolutamente nada, y el saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado. Entonces, hay que resolver las diferencias, tanto como nos sea posible a nosotros, y también si una persona, nuestro prójimo, nuestro allegado, comete errores, aunque no sean en contra de nosotros, debemos de hablar con ellos, porque es principio de Dios, porque si no hacemos nada, nos convertimos en participantes de su pecado. O si nos vengamos porque nos hacen daño, nos convertimos en participantes de su pecado. Entonces, Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te vengarás, vas a razonar con él, vas a corregirlo, vas a ponerte de acuerdo con él. Ahora bien, eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, en estos tiempos tenemos una ideología de que si me amas, acéptame tal como soy. Entonces, cuando miramos que alguien comete error o comete un error hacia nosotros, pues en base a ese amor que usamos en la actualidad, decimos, ok, lo aguanto o no digo nada, lo encubro junto con él para que nadie sepa lo que hizo.
Entonces, si nosotros vamos al libro de Proverbios, el libro de sabiduría, el libro de Proverbios, nosotros vamos a mirar algo que es muy necesario entender. Proverbios 27, vamos a ir al versículo 5, y nosotros vamos a mirar la importancia del principio fundamental de lo que nos enseña la Biblia. 27, versículo 5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Porque ¿de qué sirve si yo digo que amo a una persona, pero la persona procede mal y yo, si le puedo decir algo correcto, no se lo digo? Lo dejo que cometa los errores y que caiga en su propio error. Eso deberíamos de considerarlo, porque es mejor la reprensión manifiesta que amor oculto. En otras Biblias dice: es mejor la reprensión franca que el amor escondido o el amor oculto. Si es amor, el amor nos debe llevar a ayudar a corregir la vida de nuestro ser querido. Igual debe de ser la otra persona con nosotros. Eso es el verdadero amor. El verdadero amor es que ambos, en comunión y en razonamiento, busquemos a nuestro Dios. Busquemos lo que a Él le agrada. El cristiano que entiende estas cosas no puede vivir diciendo: es mi vida, respeten lo que yo pienso y lo que yo hago. Porque todos tenemos el deber de respetar y amar a Dios. Un deber, algo que amamos hacerlo, o deberíamos amarlo. Ahora bien, vayamos al Nuevo Testamento. Y recuerden, ya, esto es el Antiguo Testamento. Vamos a ver si la hermenéutica nos enseña que en el Nuevo Testamento compagina esta enseñanza del Antiguo con el Nuevo. Pues nosotros vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículo 15, Cristo Jesús enseñando dice, observemos, Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, escuchamos eso, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Observemos lo que dice ahí. Si tu hermano peca contra ti, pero también en el original dice: si pecare. Porque es la enseñanza de la Biblia, es en los dos aspectos: si hace algo contra ti o si peca y tú lo ves. Ayúdale a corregirse. En el original así es lo que enseña, y vamos a mirar un texto donde dice así. Entonces, Cristo Jesús busca que la persona que hace errores sea ayudada para que se corrija. Y también, si pecó y no quiere ser corregido, pues hay un proceso que lo narra en los siguientes versículos, de los cuales ahorita no vamos a hablar, porque no es el tema de un juicio a una persona, sino es el tema del propósito de la reprensión para que ayude a la corrección o la exhortación, que debe tener el propósito a que una persona se corrija. Entonces, el que es corregido debe de amar la corrección para que sea más sabio en su vida. Pero Cristo Jesús nos habló exactamente de ese mismo principio. Ahora bien, si nosotros vamos a Lucas 17:3, Lucas 17:3, dice así: mirad por vosotros mismos. Escuchen eso, mirad por vosotros mismos. Está en plural, en un grupo de hermanos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. La misma enseñanza que nos dice el libro de Levítico.
Cristo Jesús dando la instrucción. Si hay un pecado, repréndele. Si se arrepiente, perdónale. No tengas tus represalias dentro de ti. Para nada. El propósito es de que la persona que comete el error se corrija para que esté bien en la relación para con Dios y para con su prójimo, o yo mismo con mi prójimo. Siempre es el propósito de Dios. Y la palabra es reprensión. Pero como les digo, nuestro debate en el mundo moderno es que esas palabras no nos gustan porque nosotros exigimos el respeto a pesar de lo que hacemos. Pero aquí la Biblia nos dice que el amor verdadero no se esconde, se presenta, aun si es necesario, con una reprensión. Ahora bien, nosotros vamos a ir a Romanos y vamos a mirar que en la iglesia Pablo dice exactamente lo mismo. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Observemos lo que dice Romanos 15, 14. Pablo, hablando a los romanos, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amonestaros los unos a los otros. Y la palabra amonestar también es corregir, también es reprender. Y es entre hermanos, con el propósito de que el que comete el error sea corregido. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque nos lo enseña la palabra. La palabra del Señor nos lo enseña. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 6, nosotros vamos a mirar que nos dice exactamente lo mismo, pero nos dice Gálatas 6:1, nos dice, hermanos, Pablo enseñando a los Gálatas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, notemos como aquí ya no es hacia una persona directamente, sino que fue encontrada una persona en alguna falta, fue sorprendida en alguna falta. Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, lógicamente, hay amonestación, hay reprensión, hay corrección, pero se requiere ser espirituales para buscar el propósito de que la persona sea restaurada, con un espíritu de mansedumbre. ¿Sí? La corrección necesita ser firme en ocasiones, pero no tiene que ver nada con que estemos enojados contra la persona. No estamos enojados, no deberíamos estarlo. Deberíamos estar procurando el bien de su restauración, de su corrección. Y la persona también debe ser receptiva. Pero ahorita estamos hablando de la enseñanza que nos dice la Biblia desde el libro de Levíticos, de cuando nosotros miramos que una persona incurre en un asunto hacia nosotros, uno de nuestros amigos, o podemos nosotros con palabras corregir el asunto, reprender, exhortar, amonestar, de tal manera que haya un razonamiento correcto y que la persona no se mantenga en el error, porque si no hacemos eso, nosotros participamos por nuestro silencio, por no querer hablar, participamos de ese pecado de ellos. Entonces, no deberíamos callar nuestra boca si nuestro prójimo, nuestro amado hermano, querido amigo, que es creyente igual que yo, comete un error. Deberíamos dialogarlo. Aunque sea un error donde uno lo sorprende a la otra persona, o si yo soy sorprendido, se debería de hablar conmigo. Esa es la enseñanza de la Biblia. Ahora, vamos a ir a Primera de Juan, y ahí vamos a mirar
En Primera de Juan, en el último capítulo 5, vamos a mirar algo que nos enseña la Biblia. Y dice 5:16 de Primera de Juan, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, nótese que aquí no está en el pecado en contra de él, nomás mira a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Ahora, ¿de qué manera se le pide a Dios? Nada más mirando a una persona y que comete pecado, entonces tú vas a ir a orar por esa persona. Pues no es precisamente eso lo que dice. Lo que dice aquí es que después de tomar el proceso correcto que viene como la enseñanza bíblica desde los tiempos antiguos y a través de lo que enseñó Cristo, lo que enseña el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pues aquí es hablar con la persona y entonces pedir a Dios para que la persona sea restaurada y hacer una oración juntos. Y así se procura el bien del hermano. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia que algunos de nosotros lo sabemos muy bien. Ese ejemplo se encuentra en el libro de Gálatas. Y nomás lo voy a narrar y vamos a leer un texto. Y es la última parte que vamos a leer. En Gálatas capítulo 2, Pablo nos narra que él miró a Pedro cometer un error. No vamos a hablar de lo que cometió, pero sabemos que cometió un error. Pablo lo miró. Y Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, hubo un error grave y Pablo habló con él. Pablo hizo lo que la palabra del Señor dice. Entonces, Pedro estaba equivocándose en cierta conducta, digamos, espiritual, religiosa. No vamos a entrar en detalles, pero estaba cometiendo humanamente un error. Y Pablo habla con él. Y terminan dándose la mano con entendimiento y todo. Y nosotros miramos después a Pedro hablando en sus epístolas sobre Pablo. Muy bien. Este es un ejemplo perfecto de lo que nos enseña la palabra del Señor, de que se debe hacer cuando uno mira a su hermano cometer un error. Para uno directamente o un error nada más sorprendido a la persona en un acto de error. Sé que esta enseñanza para nuestros tiempos como que no tiene base por lo que nosotros practicamos en este modernismo, pero deberíamos de considerar siempre que nuestro Dios nunca se equivoca y que Él siempre tiene la razón. Más que considerarlo, deberíamos de entenderlo y hacerlo hábito en nuestras vidas. Nos haríamos muy bien. Uno de los problemas que tenemos más en la actualidad es que nosotros no le damos la autoridad a nadie para que nos reprenda si fuese necesario. Entonces, se cumple la mayoría de edad y decimos legalmente ya estoy apto, y entonces a veces ni los padres podemos corregir a los hijos. Eso no debería de ser así. No es lo que Dios enseña. Por lo contrario, con espíritu de mansedumbre, los que son espirituales deberíamos de llevar aquella exhortación, aquella corrección, aquella oración, aquella petición hacia aquella persona que está procediendo mal, de tal manera que él, aleluya, corrija su vida y delante de Dios tenga una relación abundante y que sea mejor para el día de mañana. Y nunca guardar ni rencor, menos odio, ni raíces de amargura en nuestro corazón. Así es que, si tú escuchas por ahí a alguien, a ti no te va ni te viene lo que yo hago, pues, o si tú o yo pensamos eso,
pues recordamos este principio de Dios, porque bien nos hace que alguien ponga atención en alguna cosa que estemos haciendo mal y que nos enseñe dónde está la verdad y que nos recuerde lo que debemos de hacer para que nuestra conducta delante de Dios sea agradable y que sea nuestra relación abundante, y cuidar nuestro pie para que no resbalemos, ayudándonos unos con otros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Te espero para el próximo video.